Hay quien analizó los datos del presupuesto nacional 2025 en relación, por ejemplo, a las obras públicas. Claudio Velasco es ingeniero hidráulico y civil, nos atiende a esta hora. ¿Qué tal, Claudio? Buen día. Marcos Claverino, Ezequiel Lastablan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Marcos y Ezequiel. Muchas gracias por un gusto que me hayan llamado. Por favor, en base a la proyección y la ejecución de las obras públicas en la Argentina, pensando en el presupuesto 2025, ¿qué se puede mencionar como anticipo? Creo que lo que anunció el presidente de antes de serlo lo está cumpliendo a rajatabla, lamentablemente, porque creo que es un desconocimiento total de cómo funciona un Estado, ¿no? Es por eso que hubo cambios abruptos en lo que son las partidas. A mí me costó un poco ir separando, porque antes siempre se tenía con el rango del ministerio, inclusive, la parte de infraestructura. Pero con esta gestión se lo separó, se lo incorporó se lo bajó de rango, como se dice habitualmente, y se lo pasó a secretaría. Entonces no resultaba fácil, pero bueno, después de tantas idas y vueltas y suposiciones, y hasta haciendo un poco, ante las dudas que podía tener del análisis, traté de considerar que, bueno, le daba un punto hasta favorable en algunas cosas cuando me quedaban dudas de qué consideraban obras públicas, las que son en forma directa y las que son parte de, digamos, no una obra licitada o por licitar, ¿se entiende? Sino que parte de la estructura. Y realmente el número al que he llegado es muy bajo comparado con el presupuesto, ¿no? A mí me dio del orden del 1,22%. Eso es mucho, es poco. En realidad lo primero que hice era tratar de cuantificarla, esas en distintas áreas que fue considerando dentro del Ministerio de Economía, cuáles eran las inversiones, y yo, si hablamos en pesos, es una cifra, las cifras en pesos cuando tienen, yo digo, muchos ceros, es porque, bueno, nos demuestra un poco la cotización del peso, la valoración del peso, a contramano de lo que ahora quiere el presidente decir que está valorizado el peso. Pero lo cierto es que de estos 117 billones que representa el presupuesto, la propuesta de presupuesto 2025 para el presupuesto completo, ¿no es cierto? Lo que se iba a destinar a obra era ese 1,22%, que es lo que yo hice a esos 102 millones, para que nos ubiquemos. Son 102.000 sería millones de dólares lo que es el presupuesto 2025. En este caso, para obras, ese 22% representa 1.250 millones de dólares. A ver, para que se entienda cómo, sí, pero para llegar a todo el país la gente, perdón, para llegar a todo el país con esa cantidad de fondos, los gobernadores van a poder llevarse apenas un poquito de todo eso. Sí, en realidad esto, a ver, ¿qué es lo que significa cuando se dice que se va a llevar un poquito eso? Que las obras que le van a tocar son muy bajas. ¿Pero por qué? Porque ese 1%, por más que sean cifras inimaginables a veces para todos, por la magnitud, dice, pero mirá qué cantidad de inversión. Pero el 1,22 es bajísimo respecto a lo que estadísticamente siempre vino manejando, independientemente de la gestión del gobierno que estaba al frente del gobierno, sea de distintos signos políticos, es muy bajo respecto a la incidencia respecto al presupuesto total. Por ejemplo, yo había hecho dentro del análisis para saber, yo ya sabía que tenía, pero dije, lo quise cuantificar, inclusive tomé como ejemplo
algo que es el primo hermano de Milei, por una forma de decirlo, que es Macri, parte de en su momento esta mezcla rara de cogobierno, ¿no? Pero que en el 2016 Macri invirtió el 10,32% en obra pública, o sea, el 10% del presupuesto lo invirtió en obra pública. Y acá, ¿qué es lo que hace su discípulo? Lo baja al mínimo, que es el 10% de lo que a su vez presentó Macri, o sea, el 1,22%, lo baja 10 veces la preponderancia de la obra pública. Ahora, esta incidencia del orden del 3% ha sido histórica en todo caso, porque ahora... Exactamente, sí, siempre bajó. Yo hice estadística de lo que es 7, 8 gestiones, bueno, si no lleva mucho tiempo no hacerlas, pero es el número que se maneja, es el número que se maneja en Nación, es el número que también se maneja a nivel generalmente en provincia, del 3, 4%, es lo razonable, y no quiere decir que eso signifique que se está llevando adelante un plan tremendo de obras públicas. Ese 3%, 4% a veces sirve para mantener las mismas estados de la infraestructura e ir creciendo de a poco, pero nunca estamos a la vanguardia de la infraestructura que se necesita tanto a nivel nacional como también al equivalente desde provincia. Velasco, la comparación sí, es muy gráfica, porque estamos al mismo rango que lo sucedió en la pandemia. Digo, el 2020 fue la crisis económica más grande y global que recordamos, porque se paralizó la economía del mundo, toda la economía, la obra pública ni hablar, y la prevista para el año que viene es similar a la que hubo en pandemia, así que estamos en ese mismo rango, en ese mismo escalón, ¿no? Sí, con la diferencia que no tuvimos pandemia. Claro. La pandemia en todo caso es lo que lamentablemente se votó. Es así, esto va a tener consecuencias. El tema es que cuando veamos las consecuencias va a ser tarde. No pasa por hacer una obra que signifique una mejora estética, y que cuando uno pasa y dice, ah, qué linda obra. No, pasa porque cada obra que no se ejecuta significa que ponemos en riesgo la vida de las personas. El ejemplo más claro que se puede ver es el estado de mantenimiento de las rutas. Las rutas necesitan continuamente mantenimiento, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Tenemos baches. Por esquivar un bache, pero ¿cuánta estadística nos indican las cantidades de muertes, de familias enteras que hemos tenido a lo largo de todo el país, ¿no es cierto?, en distintos digamos, en la parte estadística. Y eso, por ejemplo, se va a ir viendo, o indirectamente tal vez nos salte en la estadística, pero cuando se genere algún tema de brote por problemas de agua potable, que brote, no sé, no digo epidémico, pero bueno, algún tema relacionado con la salud por la parte sanitaria, también va a ser responsabilidad del gobierno, porque ya de por sí tenemos un gran déficit de infraestructura, que ojo, no es de Milei, ¿no? Queda claro que no es un déficit. El tema es que él tomó una decisión política de, a lo grave, no es que no hay plata. Si hay plata para comprar, no sé, ahora se va a comprar más armamentos. Estamos creando fantasmas de luchas entre los pueblos cercanos. Y compramos armamento que inclusive se compró aviones que aparentemente están ya obsoletos, y hasta me parece que le van a iniciar una causa. Entonces digo, no es que no hay plata, y se tiene que poner blanco sobre negro. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, vos empezaste, Marcos, justo en la introducción yo agarré y hablando del sostenimiento económico para las universidades, por ejemplo. Sí, bueno. Obras que ya tenían pautadas y que no pudieron concretar porque no hay licitación de obras. Bueno, a ver, el tema de la educación pública, queda claro la posición del gobierno nacional, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa?
Fíjense que en el caso de provincia, acá hay algo les voy a comentar algo porque voy a hacer una correlación que eso ni siquiera está en parte de mi informe, pero que yo lo hice como algo ahora complementario a eso, y hice una comparación del presupuesto nacional con el presupuesto provincial. ¿Sí? La economía de la provincia de Buenos Aires representa un 40% de la producción del país, ¿no? Y recibimos el 21% de coparticipación, un tema aparte, ¿no es cierto? Da para otro capítulo. O sea que siempre la provincia tiene que estirar mucho para que realmente cubrir las necesidades. Fíjense a tal punto, como yo les dije, provincia generalmente está a 3-4% de presupuesto de infraestructura. Ahora, en este presupuesto 2025, lo está llevando casi al 8%. 8% en una... a ver, para que se entienda, el presupuesto provincial en dólares, estamos hablando de los 30.000, el presupuesto 2025, ¿no? Unos 30.000 millones de dólares. De esos 30.000, la provincia va a invertir unos 2.700 millones de dólares. En dólares sería unos 2.300 millones de dólares. Estaba pensando en millones de pesos. Unos 2.300 millones de dólares. Es muy importante, pero ¿por qué quiso hacer ese salto el gobierno de Kicillof de pasar un 3 y pico por ciento a pasar a 7,8? Porque tuvo que ponerse en la mochila la irresponsabilidad del gobierno nacional, que justamente con el tema de obra de universidades, con el tema de agua potable, teníamos tendidos de cantidad de obras, de plantas de tratamiento, y la provincia le pone el pecho para salir adelante. Tenemos así otros ejemplos, por el caso, una obra trascendental que es la autopista Presidente Perón, parte de lo que se empezó que faltaba un poquito para habilitar un tramo. Bueno, también se ha conformado un consorcio, todo por el impulso del Poder Ejecutivo Provincial. Dice, bueno, vamos a tener que hacer ese esfuerzo. Bueno, yo por ejemplo... Pero, por supuesto, estamos limitados con la guita. Es claro eso. Remarco, antes de agradecerle, Claudio, lo que está aconteciendo respecto de la autopista La Plata-Buenos Aires, ¿no? Fondos específicos para la licitación de la mejora de ese tramo que desde hace tiempo también requiere una actualización y mejora. Ahora viene con presupuesto también provincial, sin intermediación de otros presupuestos. Vamos a volver a hablar, Claudio, por esto, porque me parece importante ir desmenuzando los números que se van conociendo de parte del Gobierno Nacional, pensando en el presupuesto del próximo año, que no sabemos si tiene interés o no el Gobierno en que avance en su debate parlamentario, pero por lo pronto es lo que acercó a través de la representación del Ministerio de Economía en el Congreso Nacional, en las comisiones donde se debate previamente la propuesta. Claudio, muchas gracias. Vamos a volver a comunicarnos. No, por nada, agradecido soy yo y como siempre quedo a disposición de ustedes. Un saludo para todo el equipo ahí de trabajo y también para los oyentes, por supuesto, que la radio sin oyente no funcionaría, y sé que ustedes tienen muchos oyentes. Muchas gracias, bueno, Claudio. Abrazo grande. Un abrazo grande. Claudio Velasco, ingeniero hidráulico y civil, un presupuesto 2025 del Gobierno Nacional para el próximo año, que incluso está por debajo de los niveles históricos, de ese famoso 3%, una obra pública con presupuesto que durante el gobierno de Mauricio Macri... El 10%, ¿no? Claro. Después, consecuentemente, con los años subsiguientes, fue decayendo hasta que alcanzó el 3,26% en el 2022 y así sucesivamente.